no, una trampa es pensar que seguridad psicológica es el mismo cosa de estar cómodo, ¿no? Y, y es una pena porque no es posible desarrollar o aprender sin sentirse incómodo o sin un poco de dolor, ¿no? Y, y creo que en organizaciones tradicionales hay dificultades también, pero hay un problema en general en la sociedad, creo que, ah, sobre evitar dolor y evitar sentirse incómodo. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Hoy tengo como invitada a Lisa Gill. Ella es originaria de Inglaterra y radica actualmente en Barcelona, España. Lisa tiene un podcast, tiene un libro y también es consultora de organizaciones autogestionadas. Es una apasionada y la verdad que soy una de las personas que más saben y han entrevistado en inglés a líderes gurús de la autogestión. En esta ocasión hablamos sobre la estrategia, sobre los ajustes salariales, también conversamos sobre esta montaña rusa de lo que sucede en las organizaciones y sobre todo su gran experiencia y expertise de todo lo que ha aprendido en este trayecto. Así que los dejo con Lisa. Hola Lisa, bienvenida. Gracias. Oye, pues qué gusto de tenerte aquí y después de 3 años. Y quiero decirte que admiro tu valentía y coraje de estar aquí porque tu idioma natal es el inglés Sí. y hoy vamos a hablar en español y sé lo que se siente a la hora de usar otra lengua que no es nativa. Sí, intento. Sí. Muy bien. Lisa, pues me sorprende en mi investigación que estudiaste teatro. Sí. Y más allá de eso, me gustaría saber cómo inicias en este tema de las organizaciones progresistas o autogestionadas. ¿Qué te movió? Sí, pues originalmente estudié el teatro en universidad, am, y ah, intenté ser actriz, pero era difícil y tuve muchas pasiones diferentes y después trabajaba en organizaciones diferentes, organizaciones tradicionales, ¿no? Y siempre estaba buscando mi propósito y siempre en las organizaciones diferentes preguntaba a los jefes, ¿por qué no involucráis los trabajadores en la toma de las decisiones, ¿no? Porque las decisiones nos afectan y tenemos ideas y tenemos opiniones y para mí es una idea obvio, ¿no? Pero sí, todavía me molesta porque sí. Entonces, no me gustaba ser empleada y, y creo que en el año 2011, más o menos,
Eh, he empezado explorar las organizaciones más progresivas como SEMCO en Brasil, por ejemplo. Y creo que en 2014 decidí a dejar mi trabajo y decidí a empezar mi propia consultora. Se llama Reimaginaire. Y en este año en Londres había muchos eventos porque, por supuesto, leí el libro Reinventando Organizaciones de Frederic Laloux y había muchos eventos, había clubs de fans de Laloux y Thiel, y en un evento conocí a Dunia Reverta y Dunia me invitó a su casa en Portugal en enero de 2016 para explorar la idea de comprar organizaciones y transformarlos en la dirección de Thiel o autogestión. Y en Portugal conocí a Karen Tenelius. Y Karen es una fundadora de Tough Leadership Training, una empresa de Suecia. Y me interesaba porque Karen nos dijo sobre lo más importante no es solo las estructuras y los procesos cuando queremos transformar organizaciones, pero lo más importante es nuestra forma de ser y nuestro mindset. Y es importante evolucionar estos también. Y para mí era la pieza que me faltaba, ¿no? Entonces, 2 semanas después, yo y 5 mujeres fuimos al Ámsterdam, en Holanda, y para llevar un curso de Tough Leadership Training. Y sí, me encanta. Y también en Portugal, Karen y yo decidimos a escribir un libro sobre sus experiencias en sueco, sobre transformaciones. Entonces, poco a poco, sí, estaba aprendido sobre Tough y su estilo de apoyar organizaciones, y al final decidí a trabajar con Tough, y hoy soy entrenadora y coach y doy cursos. Y en 2017 empecé mi podcast. Se llama Leadermorphosis. Es un podcast como tuyo, pero en inglés. Y sí, para mí una parte de mi carrera es como una periodista. Y es interesante para mí compartir las historias, los ejemplos, para ayudar a las personas que exploran estas ideas. Sí, para contribuir al movimiento, ¿no? Sí, entonces es mi historia. Bien, gracias, Lisa. Y mira que
tengo algunas reflexiones que quiero compartirlo contigo, pero sobre todo me interesa mucho toda tu experiencia y vivencia, tanto lo que has visto en el podcast, en tus acompañamientos en la consultoría, en toda esta comunidad con la que estás, porque también participas en Great Tendon, en Spirit, y bueno, pues eres una persona muy activa en el mundo. Seguramente, como te decía al inicio, todos nuestros amigos que escuchen el podcast se van a sorprender para bien. Y, y tengo algunas cosas que quisiera como profundizar. Y sobre el tema de la estrategia en una organización autogestionada y sobre todo en el caso mío de mi empresa, nos ha costado mucho trabajo conectar con la estrategia o que las personas se involucren. ¿Cuál es la mejor forma que has visto para esto se pueda lograr? Depende de la organización, depende del líder, depende de las personas. ¿Qué es lo que para ti, o no sé si este sea un tema, un patrón recurrente, pero tú quisiera escucharte tu experiencia en esto? ¿Sobre estrategia o patrones en general sobre autogestión? No, es estrategia. Sí. Mm, Creo que es interesante y no estoy segura como dice en español, pero mi colega Karen dice sobre la diferencia entre... es una metáfora sobre, por ejemplo, no es posible descargar una estrategia como una aplicación en tu móvil, ¿no? Es mejor, no sé la palabra en español, en inglés es unleash o liberar la energía, las ideas. Entonces es más sobre crear las condiciones en las que es posible no solo hablar como sobre cosas como el propósito, los objetivos, pero una habilidad muy importante también es la habilidad de escuchar y no solo escuchar como oír, ¿no? Pero escuchar por el bajo de superficie. ¿Sabes? Es como intentar oír lo que falta o lo que es necesario para avanzar, por ejemplo. Y una trampa en organizaciones TEAL o que exploran TEAL intentamos hacer demasiado cosas, ¿no? Pero es mejor escuchar por la cosa lo más importante y enfocarse en esto y no intentamos hacer muchas cosas y un gran propósito, pero ¿qué es lo más importante ahora, en este momento, con
con nuestro grupo, con nuestras capacidades y habilidades. Entonces, sí, no estoy segura si me explico bien, pero Sí, sí. correcto. Ahora, y acabas de mencionar algo que me parece interesante, que es escuchar desde el interior de lo que está. Pero al final del día, lo que yo he visto y vivo es que todos queremos ir muy rápido. Pero ¿a qué se debe esto? O sea, ¿por qué este patrón? O sea, para mí es como un freno y como poner como pausas, pero, pero inclusive todo el mundo queremos ir, que todo se haga y se realice. Mm, ¿Qué has visto en esta situación y qué recomiendas para que ponerle el freno mm. a los líderes, al fundador, Sí, sí, estoy de acuerdo. Y por ejemplo, muchas veces los líderes me dicen que em, eh, empiecen autogestión y, por qué no, no está haciendo, ¿no? Um, sí, sí. Y normalmente es después de unos meses, ¿no? Y en mi experiencia, cuando, cuando decides transformar la dirección autogestión, normalmente el tiempo que requiere en mi experiencia, es 2 años. Y depende ah, en el grupo y cuál, cuántas personas hay en la organización. Pero sí, necesitamos tener paciencia, ¿no? Y, además, algo que digo a menudo em, es que cada persona em, crece en tu propio, ¿cómo se dice? Pace, tiempo, ¿no? Espacio, sí, sí, es diferente, porque hay personas como yo que yo me gusta leer libros y escuchar podcasts y soy una persona rápida, ¿no? Pero hay personas que necesitan más espacio y no le gustan libros y podcasts. Y entonces es importante crear un espacio de investigar y, eh, y tener curiosidad sobre cuál es necesario, um, sí, cuáles los ingredientes importantes para ayudar las personas a evolucionar. Y sí, sí, otra vez es sobre escuchar también. Es una manera de liderazgo más coaching, ¿no? ya. Ya que estamos en este tema de las personas y esto que sucede, tengo otra reflexión que la quiero compartir contigo. ¿Por qué la autogestión o estas organizaciones progresivas nos comportamos como una montaña rusa? Es decir, en un momento estamos en la cúspide, todo el mundo está contento, feliz,
Y puede ser la otra semana vas y conversas con unas personas, no, esto es un desastre, no, ya no funciona, la gente está deprimida, está en conflicto. Entonces veo como un comportamiento que Ujú, tenemos. O sea, me queda claro que nada es lineal, ujú. pero, pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que has visto? O sea, es obviamente que las organizaciones tienen etapas de madurez y de evolución, ¿verdad? Ya estoy hablando como experto como tú, ¿no? Pero yo no sé nada, yo nomás. Pero bueno, eso es lo que yo he visto y me llama mucho la atención al final, como pues estos vaivenes. Mm. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Sí, es interesante porque todos, eh, todos, eh, todas las personas en mi podcast y en general que um, cuando hablo con personas en organizaciones autogestionadas, siempre me dicen que autogestión es difícil y siempre hay dolor, ¿no? Y sí, mucho dolor, pero al mismo tiempo es muy, um, sí, personas experien se sienten feliz y, ¿cómo se dice? Es rewarding, es profundo, ¿no? Es algo especial. Entonces, sí, cuando es difícil o cuando me siento dolor, por ejemplo, es, um, es tolerable o es, es posible sobrevivir porque es, es nuestro, um, es nuestra organización, ¿no? Es nuestro problema y somos juntos en ah, este reto, ¿no? Em, ¿Y por qué? ¿Por qué es, es difícil o por qué sí, es como un roller coaster? Creo que es una razón es que no aprendemos las habilidades de trabajar en una forma de autogestión en la sociedad, en la escuela, ¿no? Y no ni en los trabajos, porque siempre hay hierarquía y entonces es un nuevo paradigma un nuevo paradigma de um, relaciones, ¿no? Y creo que es el mismo, no solo en el mundo del trabajo, pero es el mismo en educación, necesitamos reinventando educación, ¿no? Y sobre padres con sus hijos, hay un nuevo paradigma sobre un poco más, sí, un poco más adulto con nuestros niños. Sí, entonces es difícil porque es una cosa nueva y necesitamos desarrollar ah, las habilidades y un mindset nuevo, totalmente nuevo. Y es como un lab, ¿no? Ahora, tú hablas también, y dentro de mi investigación, porque hice la tarea de saber un poco más de ti, de aceptar la dificultad. ¿Por qué hay que aceptar la dificultad? ¿Es como para poder sanar y arreglar las cosas? O porque luego hay una mirada también como que no debe ser, no debe estar nada mal, no debe haber dificultad. Pero en realidad siempre hay dificultad día a día, ¿no? Sí.
¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Eh, Creo que es, es, es interesante porque ahora, por ejemplo, hay un concepto muy popular en el mundo del trabajo que es la seguridad psicológica, ¿no? Y hay, hay muchos em, eh, mitos y malconcepciones sobre la seguridad psicológica y qué está significado. Por ejemplo, mucha gente no, una trampa es pensar que seguridad psicológica es el mismo cosa de estar cómodo, ¿no? Y, y es una pena porque no es posible desarrollar o aprender sin sentirse incómodo o sin un poco de dolor, ¿no? Y, y creo que en organizaciones tradicionales hay dificultades también, pero hay un problema en general en la sociedad, creo que, ah, sobre evitar dolor y evitar sentirse incómodo. Pero sí, pero es necesario para desarrollar y evolucionar. Entonces sí, una parte de autogestión es desarrollar la habilidad de ser con cosas incómodas. Y, um, y es el mismo con los conflictos, ¿no? Porque normalmente intentamos evitar los conflictos y los conflictos son malos. Y tenemos frases como resolución de conflicto. Pero para mí es importante cambiar nuestro mindset sobre los conflictos, porque los conflictos tienen regalos para nosotros, ¿no? Porque si podemos transformar los conflictos, hay muchas cosas en la otra cara, ¿no? Como, por ejemplo, relaciones más profundas, nuevas ideas, preguntas, retos para mejorar decisiones. Entonces, sí, en organizaciones progresivas es un nuevo mindset sobre conflictos que es conflictos como amigos, como amigos, regalos, ¿no? Sí, exacto. Bienvenido. Hoy venía manejando y venía escuchando un podcast y decía desde la respiración, ¿no? Esta parte de respirar, de sentir si hay algo desagradable, de cómo darle la bienvenida, ¿no? Y normalmente yo pues trato de evadirlo, de ponerle mi ego también se defiende y entramos en nuestra lucha de mental, emocional. Entonces lo asocio a tu comentario y bueno, y de repente se me vuelve a olvidar, ¿verdad? Soy humano y se me vuelve a olvidar. Exacto. Pero bien. Lisa, jerarquía, ¿cuándo es bueno y cuándo es malo? Sí, una buena pregunta. Puras preguntas difíciles te estoy haciendo, no te creas. Sí, porque no es posible
eliminar totalmente jerarquía. Y además es una trampa. Intentamos eliminar jerarquía porque en mi experiencia es un patrón de pensar en términos binarios, ¿no? Por ejemplo, o tenemos jerarquía o tenemos no líderes, no jerarquía. O otro ejemplo es o tenemos o tenemos muchas estructuras y control, o es caos, es caótica. Pero en realidad es los dos. Y en inglés digo a menudo en autogestión es bossless but leaderful. Sin jefes, pero con mucho liderazgo, ¿no? Porque necesitamos liderazgo y además un otro patrón o error es pensar que todos tenemos el mismo rango, ¿no? Y todos somos iguales totalmente. Pero no es suficiente y no es una buena idea porque cada persona tiene diferentes habilidades y experiencia y necesitamos liderazgo, pero un estilo diferente, como agua, ¿no? Como liderazgo fluye en direcciones diferentes y en un equipo cada persona toma responsabilidad y ser líder en momentos diferentes. Entonces, creo que una jerarquía buena es una jerarquía en el que podemos ser consciente, ¿no? Es una jerarquía de selección o de elegir más consciente. Entonces es posible tener jerarquía en formas diferentes y la clave es cómo elegimos, ¿no? Y cómo decidimos juntos sobre los roles, sobre quién tiene autoridad o poder de tomar decisiones y sí, lo que sea. Ya, me quedo con esto que comentas. A ver, necesitamos menos jefes, mayor liderazgo, una madurez de liderazgo, una jerarquía no tóxica, sino una jerarquía buena donde todos colaboramos y tenemos una mirada sobre un propósito y no lo contrario, ¿no? Y yo creo que en esto también como aquí hay un paradigma y escuchándote me viene a mí mi jerarquía natural que tengo ahí en la organización y luego me dicen que yo lo impongo mucho, ¿no? Sobre las personas, lo cual es cierto, no lo niego. Pero me queda claro a la hora de cómo abrimos los espacios para reflexionar sobre un tema y tomar decisiones, ¿no? Yo creo que ahí está la mirada y hoy te entiendo por qué jerarquía buena o jerarquía mala, ¿verdad? Porque no desaparece, lo quisiéramos desaparecer,
en autogestión, pero no se puede. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Hay momentos que existen y sobre todo, no sé, en crisis o situaciones, pero, pero bueno, no es como dice la literatura, ¿no? Al final actuamos y surgen estas cosas y me parece muy, muy interesante tu punto de vista. Tengo otra reflexión. Mm. Ajustes salariales. Ujú. ¿Por qué tanto conflicto con los ajustes? Ujú. Que es algo que normalmente sucede en mi organización. Lo he conversado en varios episodios y para nosotros fue muy doloroso. Mm. Y yo creo que sigue siendo hoy en menos cantidad, no lo sé, pero cuando yo quise abrir los salarios, que fue en el año 2018, como una idea brillante mía, la gente me dijo que yo estaba loco, que iba a ser un desastre, ¿no? Y bueno, hoy entiendo por qué me lo decían, pero bueno, ese proceso de evolución y transformación, ¿cuál es la manera más suave o ligera para llegar que menos dolor? Sí, eh, creo que los salarios es un tema difícil porque es, es muy real, ¿no? Porque cada persona tiene historias um, y mindsets sobre dinero, por ejemplo. La relación con el dinero, ¿no? Sí, exacto. Y la conexión con dinero o relación con dinero es, es también una conexión de mi autoestima, ¿no? Y entonces es difícil hablar con esto porque es una cosa vulnerable. Y creo que con salarios, con decisiones también, y salarios es un ejemplo de decisión, ¿no? Um, para mí es útil, hablo en términos aplicaciones y el sistema operativo. Y en esta metáfora, aplicaciones es lo que hacemos, por ejemplo, como decidir salarios, como decidir cómo distribuir información o tomar decisiones. Pero como aplicaciones en mi iPhone o mi móvil, necesitamos actualizar el sistema operativo también para integrando aplicaciones, para las aplicaciones funcionen bien, ¿no? Entonces, en el caso de dinero, es posible descargar un proceso como una otra organización, como el grupo de Juan Martín, por ejemplo, en Canadá, que tiene un proceso, se llama proceso de consejos de salario. Es Compensation Advice Process en inglés. Pero si solo descargamos este proceso de grupo de Juan Martín, por ejemplo, no es suficiente porque no es nuestro proceso, no es posible copy and paste, ¿no? Y porque necesitamos actualizar el sistema operativo también. Y
el sistema operativo es nuestra forma de ser, nuestro mindset y como nuestras relaciones, por ejemplo, y habilidades como decir la verdad y como estar incómodo, porque es incómodo hablar con dinero y sí, comunicar sobre opciones diferentes y dar feedback, por ejemplo. Entonces es importante enfocarse en los dos. El proceso, sí, es importante, pero el sistema operativo también, el mindset y nuestra forma de ser, ¿no? Ya. Tengo otra reflexión que tiene que ver con el ser, ¿verdad? Hablamos mucho del- de los principios, de cómo vamos a trabajar en este sistema operativo. ¿Y qué pasa con el ser? O sea, nosotros venimos, bueno, de que yo nací, pues creo yo que nací, pues no sé cómo, pero al final el sistema, mi contexto me fue llevando a un tema que después digo, bueno, pues ese no es el camino que yo quiero, ¿no? Pero, ¿qué tanto influye el ser? Y hablo también, si esto un tema complementario espiritual, y cuando hablo de espiritualidad, hablo Sí. de cualquier cosa que tengamos una creencia. ¿Qué tanto aporta esta mirada a las organizaciones, inclusive hasta los líderes, ¿no? Los fundadores? Sí. ¿Facilita más la tarea o qué es lo que tú has visto en esto o se complica más? Sí, hay, hay muchas cosas, pero en general creo que es difícil viajar solo, ¿no? Es difícil ser perdón, es difícil ver mis tendencias, mis deficiencias solo. Necesito un coach, por ejemplo, o un amigo que sí, en el que tengo confianza para ser honesto conmigo y darme feedback, por ejemplo. Y en mi caso también es muy útil crear espacios de entrenar, ¿no? Por ejemplo, en cursos o tareas, porque es como un gym, ¿no? Es útil tener un coach, un guía, no, guía, sí, para acompañarse y dar feedback y para probar y intentar cosas nuevas, por ejemplo, eh, escuchar en una forma más profunda, más activa, o preguntar eh, preguntas más abiertas, más coaching, o dar feedback. Entonces, sí, es importante tener oportunidades de practicar y recibir feedback y sí, porque sí, es difícil solo. Ya. Sobre el tema financiero en una organización autogestionada.
¿Cuál es la experiencia de cuando hablamos de las finanzas de la organización y de qué manera, pues tiene que ver con, pues, la relación con el dinero, pero más bien las finanzas como tal, de la rentabilidad que debe tener una organización? ¿Qué es lo que tú has visto cuando aparece este tema y está sobre la mesa? Y más sobre todo, pues hay situaciones de crisis o falta de flujo de efectivo, pero en tema financiero, ¿cómo ves ese patrón en las organizaciones y cómo se demuestra? Sí, otra vez creo que el dinero y las finanzas es, son cosas reales y no a veces en las organizaciones no hay transparencia sobre los dos, ¿no? Um, y hay una frase creo que es de Scandinavian Airlines, que es su nombre, Jan Carlson, que, que dijo, um, sin información es difícil tomar o tener responsabilidad, pero con información es imposible no tomar responsabilidad. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, en mi libro, en el que cuando los trabajadores ven los números, ¿no? Es fácil tener responsabilidad para, ¿cómo se dice? Sales, vender para, sí, y el profitabilidad de la empresa. Bueno, sí, finanzas, gracias. Y sí, y es me gusta mucho porque a veces hay una persona que tiene un rol totalmente diferente, por ejemplo, no sé, en marketing, lo que sea, pero um, um, cuando tiene la oportunidad de contribuir a subir la finanzas, ¿no? Hay muchos, sí, habilidades, ¿cómo se dice? Hidden, invisibles, ¿no? Que, que, que están liberados, liberados, sí. Eh, sí, entonces sí, creando el espacio de explorar quién es interesada en esto. Por ejemplo, no me gusta, no me interesada en el dinero, pero sí, me, a veces hay sorpresas sobre esto. Ya. Y me gusta esta parte que mencionas que la transparencia de la información financiera y esta analogía que hablas de esta persona hace que exista mayor responsabilidad y compromiso. Nunca lo había visto de esa manera y me resuena hoy de cómo tú lo planteas, ¿verdad? Lisa, pues yo sé que has entrevistado a grandes gurús en tu podcast, a Ferry Laloux, a Joe de Block, Borson, a Peter
Koenig, el de La Peter Fuente, Koenig, sí. y, y bueno, a varios más. ¿Qué les has aprendido de su sabiduría? Pero es interesante porque cada gurú um, me dijo sobre cosas espirituales, ¿no? Por ejemplo, Frederick Laloux o Gösta Block o Margaret Heffernan o Margaret Wheatley. Y sí, al, al final creo que es sobre buscar tu propósito y una forma de ser auténtica, ¿no? Porque un aprendizaje um, para mí es sobre relaciones y cómo comunicar en un equipo autogestionado, por ejemplo. Um, y he aprendido que es importante compartir, um, compartir mis pensamientos, pero también mis sentimientos y las cosas más vulnerables, mis necesidades, um, porque todo es información. Y en, en los equipos autogestionados necesitamos mejorar el nivel de comunicación. Y es importante ser abierto. Y, por ejemplo, cuando tengo un microtensión, ¿no? Con mi ah, colega, por ejemplo, es útil hablamos sobre esto, porque normalmente pienso que es sobre, es sobre yo y no es importante. Um, sí, pero cuando, cuando hablo con mi colega sobre esto, por ejemplo, um, sí, por ejemplo, sobre un microtensión, como una duda o una interpretación. Y después tenemos una relación más profunda y aprendemos sobre nosotros y en un equipo es información para mejorar la colaboración o mejorar una decisión. Entonces, sí, los invitados en mi podcast, cada persona es sobre tener coraje y, y sí, y la habilidad de ser vulnerable y ser incómodo es un tema, ¿no? Bien. Me gustaría que pasemos al tema de tu libro que eres coautora y saber también cuándo va a salir en español, Mm. porque yo estoy bueno, estoy como tú, yo no soy inglés, siempre lo digo por aquí y ya estoy en clases de inglés. Pero en resumen, ¿qué te gustaría compartir como esta mirada del libro? Sé que está pues muy al tema europeo, estos países nórdicos, Mm. pero pues en América Latina, como tú sabes, hay una energía
hay un movimiento con esto, ¿no? O sea, y estamos muy interesados siempre en aprender de otros, pero pues un poco ahí del libro. ¿Cuál es el propósito del libro? Sí, el propósito del libro es compartir historias, creo que es 10 casos de transformaciones y, y contribuir a una idea diferente um, que es sobre, sí, el sistema operativo y, y desarrollar un dinámico que es más adulto a adulto, ¿no? Entonces el libro contiene historias y principios y, sí, y ejemplos, ideas um, para ayudar, para inspirar. um, sí, pero no es un how to, pero es un, sí, es un algo para ayudar. Sí, Ok. Lisa, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar? ¿Algún tema que tengas interés en compartirlo y que no lo hayamos tocado? creo que quiero decir, es importante encontrar tu comunidad, porque sí, porque este camino no es fácil y, y hay muchas personas en todo el mundo, ¿no? Y que exploran TEAL y autogestión y organizaciones progresivas. Y es importante conectar con otros y compartir nuestras historias y aprendizajes y errores. Ah, entonces, sí, hay muchas comunidades en países diferentes, hay muchos libros y, por ejemplo, con mi podcast, a menudo recibo emails sobre personas que conectando con mis invitados, ¿no? Y sí, es muy bonita porque hay muchas historias diferentes, hay muchas maneras de explorar esto, no hay solo una solución, ¿no? Sí, entonces, sí, viajar con otros. Muy bien, Lisa, pues gracias por toda tu sabiduría y aprendizaje. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Para mí es un episodio muy especial y creo que tiene mucha aportación para la comunidad en Iberoamérica, así que lo aprecio y lo valoro. Y bueno, mis preguntas fueron más bien personales de saber un poco más de ti, de toda tu experiencia. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere conversar contigo sobre lo que haces? Y bueno, pues estás en varios roles. Sí, lo más fácil es LinkedIn. Um, sí, y mi empresa, toughleadershiptraining.com. Sí, y mi podcast, Leadermorphosis, por supuesto. Leadermorphosis.co, creo que. Sí, Sí. Esco. Muy bien, Lisa.
Nuevamente, gracias Gracias. y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Bye. Chao. Ayúdame a que más personas sigan aprendiendo y si te gustó este episodio, compártelo con tus invitados.